Ok. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a otra plática de Hablando de Huesos. En esta ocasión, bueno, sería la 19ª plática. En esta ocasión tenemos una invitada igual muy especial, es la nueva doctora Caitlin Alcántara. Y bueno, tenemos como ya es tradición a Vicky Trejo, que anda con su perro. Y bueno, en este caso la doctora Katie nos va a platicar un poquito de su trabajo, pero bueno, primero nos va a dar una breve semblanza, Vicky, de lo que ha hecho la doctora Caitlin. Bienvenida a las Gracias. dos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Una disculpa si se escucha más mi perro que yo, pero también le gusta participar. Bueno, Caitlin Alcántara es doctora en antropología con especialidad en bioarqueología por la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. En su tesis de grado, La dieta de la soberanía, bioarqueología en Tlaxcalan, a través de los enfoques biocultural y decolonial, realiza un análisis comparativo de dos sitios del Valle Puebla-Tlaxcala, que son Tepeticpac y Cholula. Utilizó técnicas isotópicas y de historia oral, donde establece el papel de las vías alimentarias como sitio de poder político y una estrategia central en la capacidad de Tlaxcala de permanecer soberano desde el posclásico hasta nuestros días. A lo largo de su carrera profesional ha recibido más de 10 becas, la última este año, y 3 premios: el premio a la antropología comprometida por la Universidad de Vanderbilt en 2018, el Thomas Marchione la comida como derecho humano por la Sociedad de Antropología de la Alimentación y de la Nutrición en 2019 y el premio Orgullo Hispano por Conexión Américas en Nashville, Tennessee, también en 2019. Cuenta con múltiples publicaciones y conferencias en inglés y español, así como experiencia docente. Actualmente es profesora asistente en el Departamento de Antropología de la Universidad de Indiana, en Bloomington, Indiana. Y Caitlin, pues muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias por invitarme. Perfecto. Ok, entonces ya estamos listos. Listos. Ok. Pues muchas gracias por la invitación a poder presentar mi trabajo en México, que no he tenido muchas chances de presentar en especial este año. Esta presentación tiene el título La comida como resistencia, integrando el pasado y el presente. Muchas veces cuando hablamos del pasado arqueológico, lo vemos como un pasado que ha terminado, en vez de reconocer cómo estos pasados continúan a dar forma a los mundos del presente. Esta idea de separar el pasado y el presente es muy común en arqueología estadounidense, dado su historia de colonización y genocidio cultural de grupos indígenas. Mi perspectiva es que la arqueología y la bioarqueología deben ser usados como herramientas para descolonización, reconociendo las formas en que las experiencias del pasado influyen al presente. Y con esa idea, reconozco que yo estoy presentando esta ponencia desde tierras ancestrales de los Miamiaki, Lenape, Bolwewarmik y Sawanwa en Indiana, y que voy a estar platicando de tierras ancestrales de los Nahua, Otomí y Totonaca. Yo nací en la Ciudad de México y de hecho he pasado muchos años en los Estados Unidos, entonces si en algún momento llego a inventar alguna palabra y no me entienden bien, solo dejen un comentario y puedo aclarar cualquier error. Pero yo nací en la Ciudad de México y crecí con una idea de la historia de México centrado en el Imperio Azteca. La importancia del Imperio Azteca se encuentra reflejada en una simbología que se encuentra en todas partes. Cuando vine a Tlaxcala en 2014, vine a buscar un proyecto para mi tesis doctoral. Pero cuando empecé a trabajar en Tepeticpac, no era solo la arqueología que me impresionaba. Empecé a conocer y platicar con gente de la comunidad de Tlaxcala, gente que me contaba una versión de la historia mexicana que nunca había escuchado.
en todos los libros de historia y arqueología que había leído antes de llegar. Tlaxcala era mencionado solamente en una o dos oraciones como un estado que había resistido el imperio azteca y ya. Pero estando ya en Tlaxcala, viendo las primeras iglesias construidas por los españoles, me di cuenta del impacto que Tlaxcala tuvo en la historia mexicana y la importancia de considerar las diversas historias indígenas que forman base de nuestro presente mexicano. Para que puedan ver a dónde voy con esta presentación, voy a empezar presentando un modelo para pensar en cómo podemos utilizar la bioarqueología para responder a los problemas del presente. Les voy a dar ejemplos del caso de Tepeticpac, Tlaxcala, en el posclásico tardío. Y después voy a hablar de cómo mi proyecto intenté alinear información del pasado con temas en el presente. Un modelo que usé en mi tesis y que me ha ayudado a pensar mucho en cómo dar más, pensar más en los individuos del pasado es un modelo que se base en un modelo de pedagogía, que es un poco diferente. No se usan mucho los modelos de pedagogía para interpretar sitios bioarqueológicos, pero me gustó este modelo porque al centro se encuentra el individuo y este modelo se usa para entender cómo los niños aprenden a orientarse al mundo. Entonces, cada quien existe en su propio círculo al centro y tu experiencia del mundo se define por el cuerpo que tienes, el color de tu piel, por tu personalidad. Y después todo eso también interactúa con los grupos que están alrededor de ti y los otros círculos centrales. Por ejemplo, cómo tu ser interactúa con tu familia o con las personas con quien trabajas o en tu escuela. Y todos estos círculos también están siendo influidos por factores sociales externos, cosas como la guerra, como la economía. Y al final está la ideología o cosmovisión que nos guíe, la forma en que entendemos cómo funciona el mundo. Este modelo siempre está cambiando y al centro el individuo, aunque está limitado un poco por todos los círculos que están alrededor, también ayuda a cambiarlo en cada acción que hace. Hay ciertos momentos que han cambiado nuestra cosmovisión y ideología de forma muy profunda. Uno de ellos es el momento del colonialismo. Esto fue un momento en que influencias de Europa interactuaron con influencias de grupos indígenas en las Américas. Y esto hizo que hubo muchos cambios en ideología y cosmovisión, pero también a nivel individual, en cuanto a enfermedades, experiencias por diferentes tipos de personas. Y ahorita estamos en otro momento muy interesante, que es el momento de globalismo y de capitalismo. Nuestra forma de pensar en el mundo es mucho más amplio que antes y estamos consumiendo mucha información de todo el mundo, pero al mismo tiempo, al centro podemos mantener ciertas tradiciones. Entonces voy a explicar un poco a través de la presentación cómo este modelo me ha ayudado a pensar en cómo podemos conectar el pasado con el presente. Yo uso la comida como un tipo de evidencia para ver las formas de ser en el pasado y en el presente. Y uso la comida como para interpretar diferentes formas de ser, diferentes experiencias en el pasado, tanto en el presente también. Les voy a dar primero un pequeño contexto histórico del sitio de Tepeticpac y de Tlaxcala para que puedan entender el momento crítico en que voy a platicar.
Como pueden ver en este mapa, Tepeticpac está dentro del estado de Tlaxcala, que fue uno de los únicos áreas de México Central que resistió el Imperio Azteca. Y el Imperio Azteca se extendió por todo el México Central. Y hasta entonces no ha habido mucha investigación sobre cómo pudo resistir Tlaxcala. Dentro del mapa que está al lado derecho, se puede ver que Tepeticpac representa un subconjunto de lo que era Tlaxcala, el estado de Tlaxcala. Aquí se ve el territorio tlaxcalteca, que incluía muchos pueblos centrales, tanto como rurales. Tepeticpac era el centro urbano y la ciudad fundacional de Tlaxcala. Y entonces tuvo una experiencia muy distinta a, por ejemplo, los pueblos otomís, que aquí se ven los triángulos rojos, que se encontraban en la frontera con el Imperio Azteca o con los estados tributarios y aliados. Otra cosa muy interesante de Tlaxcala se trata de su papel fundamental en la conquista como aliados de los españoles. Acaba de pasar los 500 años de la conquista española y mucho de la celebración en Tlaxcala se enfocaba en el hecho de que Tlaxcala fue en gran parte borrada de la historia de México Central. Y en Tlaxcala esa celebración se enfocaba en el hecho de que fue borrado fue más bien a causa de su autonomía más que su invisibilidad. Cuando Cortés llegó al centro urbano de Tepeticpac, le sirvió como su base, mientras que exploraba el paisaje cultural y geográfico de los valles centrales. Eran los guerreros tlaxcaltecas quienes compartieron sus conocimientos y tácticos para llevar a cabo las mayores masacres que jamás se habían visto en Mesoamérica. Queda bien claro que Tlaxcala no era un estado débil y pequeño. Su ausencia en las crónicas aztecas fue a causa de un prejuicio político que influyó en la historia e identidad nacional de México. Para entender mejor las condiciones de la resistencia y la soberanía tlaxcalteca, en esta presentación me enfoco en evidencia que proviene de los entierros de Tepeticpac. Estudiando la dieta de estos individuos, yo argumento que las tradiciones alimenticias nos pueden dar un vistazo a las condiciones de resistencia y el contexto en el cual los tlaxcaltecas decidieron aliarse con los españoles. El posclásico fue un periodo de inestabilidad en que alianzas iban cambiando de un día al otro. En términos de la relación entre los tlaxcalteca y los mexica, en solo 100 años, como pueden ver, estas dos entidades eran tanto enemigos como aliados. Aquí les presento con varios momentos claves en la historia de la expansión azteca, pero la distinción más importante es la división de tiempo entre el periodo de asentamiento y de expansión. Resultados fechados usando muestras de 6 individuos de Tepeticpac produjeron fechas entre 1430 y 1600. Las fechas más tardías, ya coloniales, son poco probables, ya que, como verán en las prácticas mortuorios, dietas y objetos asociados a los individuos no muestran ninguna evidencia de influencia española. Para este estudio tenemos mayor confianza en las fechas más tempranas, las cuales ponen a los individuos justo en la época de expansión y por lo tanto hacen que estos entierros sean ideales para explorar el contexto y las condiciones de resistencia tlaxcalteca. No sé si lo han pensado así antes, pero lo que comemos refleja nuestro mundo social. En esta presentación demostraré cómo la comida y las dietas prehispánicas nos pueden entender la organización social en Tlaxcala. Comer es un acto político. Cada vez que comemos, tomamos decisiones acerca de qué vamos a comer, cómo lo vamos a comer, con quién lo vamos a comer. Todas estas acciones refuerzan ciertas creencias sobre la forma en que está organizado nuestro mundo, quienes consideramos como parte de nuestra comunidad,
¿Cómo son los de nuestra comunidad? ¿Cuál es la dieta normal? Lo que comemos refleja también nuestros valores, valores que ponen énfasis en diferencias sociales. En el contexto de Tepeticpac, mientras que los tlaxcalteca y los mexica tenían ancestros chichimecos en común y habitaron en ecosistemas similares, con el potencial de tener acceso a bienes similares, variaciones en la dieta pueden demostrar puntos en los cuales los tlaxcalteca construían una realidad en contraste a la del imperio. Además de explorar cuáles eran las normas culturales acerca de la comida, también es importante entender qué fue consumido. Diferentes categorías de comida reflejan diferentes valores, tanto en la esfera cultural como nutricional. Algunos bienes son reservados para ocasiones especiales, como la carne o el mole. Otros son alimentos básicos, como el maíz. Entender quién está consumiendo qué tipo de comida y con qué frecuencia también puede revelar relaciones de clase social. Regresando otra vez a este modelo bioecológico, esto nos ayuda a interpretar relaciones sociales viendo la dieta del individuo, cómo eso compara con los otros individuos del mismo cementerio y cómo eso compara con lo que sabemos de la dieta mesoamericana y cómo va cambiando a través del tiempo hasta el presente. Aquí les voy a platicar un poco del contexto arqueológico. Aquí se ve la zona arqueológica de Tepeticpac. El sitio de Tepeticpac se encuentra en las colinas alrededor de la ciudad actual de Tlaxcala. La población prehispánica representa el núcleo urbano, el centro de decisiones. Aquí se puede notar la estructura del sitio, los muros y su posición en la colina le protegían de ataques. La forma de la colina hacía que el sitio se dividiera en diferentes zonas, las cuales se conectaban con pasillos. En el mapa se puede ver la parte en blanco que representa una serie de terrazas, mientras que las partes en gris son plazas y las secciones en negro son las plataformas o edificios. En 2015, las excavaciones hechas por el proyecto arqueológico Tepeticpac encontraron una serie de entierros en una plaza, el de Operación 3, durante unos trabajos de restauración. Excavaciones en las terrazas circundantes no revelaron ningún otro cementerio y esto sí fue un proyecto muy amplio. Pero excavaciones en 2012 y 2013 sí expusieron entierros en otras plazas centrales, llevando el equipo a hacer unas fosas en la Plaza 3, Operación 13, las cuales revelaron otro cementerio. Las excavaciones resultantes documentaron un mínimo de 58 individuos, con 48 de ellos siendo entierros primarios. Para interpretar estos entierros, usé una mezcla de diferentes metodologías. Colaboré para hacer análisis de restos paleobotánicos, analicé isótopos de dieta, analicé el contexto funerario y también hice un trabajo de etnografía con la comunidad. Empezando con los resultados del contexto funerario, los rituales mortuorios suelen reflejar las creencias de la población, manifestado físicamente las relaciones sociopolíticos idealizados. En este contexto, todos los entierros primarios se encontraron en la misma posición flexionada, una posición consistente con ser enterrado en un petate. En la diapositiva se puede apreciar un ejemplo de este tipo de entierro en el Códice Tudela. Aunque en contextos aztecas este tipo de entierro se asociaba con la élite, su significado en Tepeticpac es algo que seguimos explorando.
Y como se puede ver aquí, aunque hay individuos que fueron enterrados en un espacio delimitado por rocas o en agujeros perforados en la roca madre, no existen tumbas o espacios dedicados a un solo individuo, tomando como evidencia el hecho de que los entierros se encontraron agrupados en cementerios y que los cementerios se encontraban en plazas accesibles al público. Propongo que este cementerio refleja valores de una identidad colectiva, es decir, fue un cementerio de la comunidad abierto a la comunidad. Aunque fuese un centro urbano, la estructura del cementerio no da evidencia de jerarquías notables. Algunos entierros se encontraron con objetos sencillos como cerámica polícroma. En algunos casos, incluso con artefactos que seguían siendo sencillos, algunos individuos se encontraron asociados con objetos que hacían hincapié en ciertos aspectos notables de su identidad. Un ejemplo es el entierro primario 1, que se encontró con un cajete sencillo, pero también con un besote, ornamentación que solo se usaba gente noble. El desgaste en los dientes del mismo entierro demuestra que el besote pertenecía al individuo y también que lo había usado por un buen tiempo antes de la muerte. Este individuo representa la complejidad de la identidad tlaxcalteca. Aun con orígenes humildes, también se podía ocupar una posición social selecta. Al mirar la demografía de los entierros excavados, podemos ver que están incluidos individuos de todas las edades, y tanto mujeres como hombres. Aunque es notable que los hombres representan una mayor proporción de los entierros, el hecho de que solo se excavó una parte de las plazas nos deja sin saber si nuestra muestra es una buena representación del cementerio completo. La presencia de subadultos, los que todavía no han llegado a la adolescencia, eclipsa la presencia de adultos, lo cual sigue el patrón para poblaciones preindustriales, donde la mortalidad infantil era más alta. A pesar de esta distribución desigual, la presencia de hombres, mujeres y niños tal vez nos sugiere que esta muestra es representativa de la población real del sitio y no de un subsector específico, como las élites o los guerreros. Aquí podemos ver tal vez una representación de esta población. Otro indicador de que esta muestra representaba a la población del núcleo urbano es la falta de evidencia de trauma físico y de violencia. Aunque un aspecto de la identidad tlaxcalteca se relacionaba con Camaxtli, dios de la guerra, y enfatizaba lo belicoso y adepto a lo militar que eran los tlaxcalteca, no todos eran guerreros. Dentro de esta población no vemos ningún trauma que se asocie con violencia, como cortes, fracturas de defensa o golpes en la cabeza. Lo que sí vemos son cosas como la artritis vertebral, aún en adultos jóvenes, y articulaciones dislocadas, como la cabeza, el húmero y dedos de mano y pie. Cuando consideramos todas las actividades que se requieren para mantener la economía local, actividades como la cosecha, cargar bienes desde el valle hacia el cima de Tepeticpac, estas heridas reflejan labor a nivel comunitario. Entonces, para concluir, en cuanto al contexto arqueológico, estos entierros representan una población del núcleo urbano y no a un subconjunto específico. También fueron acompañados con materiales austeros sin evidencia de jerarquías muy desarrolladas. Aunque algunos de los objetos iban más allá de los objetos del gente común, como el pesote ya mencionado. A pesar de esta contradicción, es importante desafiar al binario de élite, gente común, para considerar cómo la identidad y las posiciones sociales pueden ir cambiando a través de la vida o cómo una persona puede representar varias identidades. Entonces, ¿cómo podemos empezar a desenredar estas identidades y su influencia en la resistencia tlaxcalteca?
aquí vamos a la comida, que es mi parte favorita. Pero primero, nada más voy a explicar un poco sobre cómo funcionan los isótopos de dieta. Cuando hablamos de isótopos, hablamos de elementos que existen en la atmósfera y que se incorporan en nuestros cuerpos a través de la comida. Uno de los más importantes en interpretaciones de dieta es el carbono. Los elementos de carbono existen en diferentes tamaños, designado por el número que les acompañe. Por ejemplo, el carbono 13 es más grande que el carbono 12. Carbono se convierte en parte de nuestra cadena alimenticia por medio de las plantas que lo incorporan en su tejido por medio de la fotosíntesis. Nos vamos a enfocar en dos categorías diferentes de plantas con dos procesos distintivos de fotosíntesis. Las plantas C4 son plantas que se han adaptado a un ambiente árido como el maíz y que son más eficientes en regular el agua y por lo tanto son resistentes a sequía. Por otro lado, las plantas C3 son plantas como cereales, trigo, tubérculos, que evolucionaron antes que las plantas C4, por lo que son más comunes. La mayoría de las plantas son las plantas C3. Cuando las plantas comen, abren unos hoyos en sus hojas llamados estoma para consumir carbono. Cuando las estomas se abren, pierde agua la planta. Entonces, las plantas C3, que crecen en un ambiente más templado, consumen tanto C13, el más grande, como C12. Consumen de todo, porque no les importa tanto si pierden agua. Pero en contraste, las plantas C4 tratan de retener la mayor cantidad de agua posible. Entonces, escogen solamente carbón 13, o el más grande, el más pesado. Esto hace que las plantas C3 y C4 tienen valores isotópicos muy diferentes y nos ayuda a distinguir entre el consumo de planta C4 y planta C3 en la dieta. Y esto nos ayuda a entender la cadena alimenticia, porque los animales consumen las plantas y los humanos consumen tanto las plantas como los animales que consumen las plantas. Entonces, nos ayuda a desenredar todo ese sistema. Cuando analizamos los entierros, el carbono nos ayuda a entender qué plantas fueron consumidos y podemos analizar los dientes que forman durante la niñez, entonces reflejan dieta de niñez, y los huesos que van remodelando a través de la vida, entonces reflejan la dieta a la edad de la muerte. El nitrógeno es otro isótopo que nos ayuda a definir de dónde viene la proteína de la dieta dentro de la cadena alimenticia. Suena un poco complicado, pero hay 4 cosas que tienen que saber nada más. Primero es que las plantas C3 tienen valores aquí al lado izquierdo, y las plantas C4 del lado derecho. De nitrógeno, más arriba significa una dieta más carnívoro y más abajo significa una dieta más herbívoro. Hay algunas cositas por aquí, como por ejemplo que los animales marinos están muy altos en nitrógeno porque tienen una cadena alimenticia más grande, más largo, entonces va aumentando el nitrógeno. También es importante reconocer que los bebés que están amamantando se ven más alto que los humanos porque están en esencia consumiendo productos del humano, o sea, la leche. Entonces están consumiendo tejidos humanos. Esto va a ser importante para interpretar los datos de Tepeticpac. Entonces aquí les doy los valores que salieron de Tepeticpac. Estos, los que estoy demostrando ahorita, representan los isótopos del hueso, que representan la proteína de la dieta. Y vemos
un alto consumo de plantas C4. Como mencioné, el hueso representa la dieta al momento de la muerte. Y como la población incluía tanto adultos como niños, por medio de los isótopos de hueso podemos ver cómo era la dieta durante la adultez y también durante la niñez. Vemos que la población tiene una dieta bastante homogénea, probablemente basada en plantas C4 y tal vez incluyendo animales que consumían plantas C4. Aunque sí hay algunos individuos que muestran niveles asociados al consumo de animales marinos, en las próximas diapositivas veremos por qué es poco probable que tuvieran acceso a bienes marinos en esos tiempos. Una cosa muy interesante de esta población, como había platicado, ya sabemos que en Mesoamérica se consumía mucho maíz, que es una planta C4, pero comparando con otros análisis de isótopos, vemos que el enriquecimiento del carbono en esta dieta está muy alta en comparación a los demás. Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos patrones en la dieta? Este trabajo, bueno, para mí la interpretación de las dietas de isótopos se hizo sumamente más clara después de platicar con colegas del mercado alternativo agroecológico en Tlaxcala, quienes me ayudaron a pensar y dar sentido a los valores que vi. El primer tema que me ayudaron a entender fue el nivel alto de plantas C4. El nivel de carbono es mucho más alto que en otros lugares, como mencioné, aún teniendo en cuenta el alto consumo de maíz en Mesoamérica. Entonces, tomé unas muestras de otras plantas que podrían tener niveles similares al maíz para entender qué otros diferentes plantas pudieron haber influido a la dieta en el pasado. Y esto también quiero mencionar que muchos de los análisis bioarqueológicos vienen de culturas no latinoamericanas, europeos, estadounidenses, y dentro de estas culturas de investigación hay cierta manera de pensar en la comida. En Estados Unidos no comemos cactus, no comemos nopal, no comemos agave, entonces muchas veces no se le ocurre a los investigadores pensar en los diferentes tipos de comida que son comestibles si no los reconocen. Entonces, en este punto es muy importante colaborar con personas que sí conocen bien la tierra donde estás trabajando, qué diferentes plantas son de ahí, cómo se usan. Entonces, a través de estos análisis de las plantas, se nota que el C4, plantas que tienen esos niveles de C4 son más que el maíz. Vemos que también el amaranto, el nopal, agave, todos esos pueden estar aumentando el nivel de, dando más valores de plantas que parecen ser C4. Y hay otro tipo de planta que no mencioné, que es el CAM, son los cactus. Y los cactus adaptan y pueden consumir de manera como planta C4 y también de manera de planta C3. Entonces, a veces los valores de las plantas CAM se encuentran en medio de los dos. Pero en esta circunstancia, nos están dando valores más similares a las plantas C4. Entonces, hacen que ese nivel sube dentro de la población porque tienen varias diferentes plantas que están consumiendo con esos valores. También podemos ver, usando muestras de fauna arqueológica de Tepeticpac, que hay evidencia de animales domesticados. Por ejemplo, viendo los conejos aquí, al lado izquierdo hay un que dice rabbit, un conejo que obviamente está comiendo una mezcla de plantas C4, plantas C3, pero del lado derecho hay uno que está comiendo mayormente plantas C4.
que puede ser maíz, otras plantas, y también con el white-tailed deer que está aquí. Los isótopos solo nos pueden dar una idea de qué clase de comida están consumiendo en el pasado, pero analizando granos de almidón, fibras de maguey, fibras de plantas y granos de plantas, nos ayuda a entender exactamente qué plantas estaban consumiendo. Entonces, colaborando con la doctora Julia Pérez Pérez, hicimos un análisis de restos de plantas que se encontraban en los cálculos dentales y vimos que dentro de la dieta también se veía evidencia de fibras de maguey, de camote, de diferentes tipos de maíz y de frijol. Entonces, esto también nos ayuda a entender de qué estaba compuesto la dieta del pasado. Una cosa muy interesante es la dieta en la niñez. Y como mencioné, esto está basado en isótopos de dientes. Y vemos aquí que la dieta en la niñez está muy alta también tiene mucha planta C4 en la dieta de la niñez, que está fuertemente agrupado, homogéneo, y que parece que no hay una clara distinción por edad, que es un poco interesante porque si imaginas a la historia de la dieta de un individuo, cuando eres bebé, estás consumiendo cierto tipo de comida. Cuando tienes 2, 3 años, empiezas a consumir otro tipo de comida. Cuando tienes 6, 7, 10, 15, tu dieta va cambiando a través de la vida, a través de tu posición social, tu posición en la familia. Entonces es interesante que no hay mucha distinción. Y además es muy interesante que la cantidad de influencia de plantas C4 se puede ver desde la infancia. Cuando vemos un poco más cerca, podemos ver que sí cambia un poquito la cantidad de nivel de carbono en la dieta a través del tiempo, pero no mucho. Y esto para mí era algo que no sabía cómo interpretarlo, porque cuando empecé a pensar, pensé que era un poco raro que neonatos, que infantes estaban comiendo maíz. ¿Cómo podrían consumir algo así sin dientes? Pero después de platicar más con la comunidad, reconocimos una conexión entre el uso de atole hoy en día para combatir desnutrición y el posible consumo de cosas como atole en el pasado. El atole es una comida hecha a base de maíz o también de amaranto y está consumido por las mamás para aumentar su producción de leche. O sea, eso va a influir la dieta del infante a través de la leche de mamá y también para dar nutrientes al niño durante el destete. Ya sabemos que el atole se producía en tiempos prehispánicos, entonces este patrón tal vez está dando evidencia de tradiciones alimenticias que continúan hoy en día. Una cosa más que quería demostrar aquí es que aunque todos los valores están agrupados, vemos que cada individuo no están uno encima del otro. Entonces, si imaginamos que cada individuo pertenece a una familia distinto, entonces todos están consumiendo el mismo tipo de comida, pero la edad en que lo empiezan a dar, la forma en que lo preparan, tal vez eso es lo que está haciendo que no están exactamente agrupados. Hay una variación individual. Ok, ahora interpretando la homogeneidad y heterogeneidad en la población. De lejos es una población con una dieta bastante homogénea, pero mirando nuestra muestra más cerca y separando los individuos por edad, podemos ver que otra vez hay mucha variación.
Los valores más altos de nitrógeno pertenecen primariamente a infantes y niños, lo cual nos deja atribuir estos valores al aumento de nitrógeno durante la lactancia. Los adultos sobresalen con dietas que contenían acceso a alimentos altos en nitrógeno como animales marinos. Aquí puedes ver el triángulo, el cuadro ahí. El resto de la población homogéneo de lejos, de cerca, presenta muchas idiosincrasias en cuanto a la dieta durante la niñez y adultez. Aquí podemos ver, por ejemplo, el valor más alto de nitrógeno pertenece a un infante, pero también casi el más bajo también es de un infante. Entonces, estos dos infantes tuvieron una experiencia muy diferente uno del otro. Aunque el patrón de una dieta homogénea con variación estrecha puede señalar los impactos del bloqueo económico, otra interpretación es la centralización de tradiciones comunitarias de cocina, que se define con el aumento de consumo de bienes locales, no como un intento de sobrevivencia, sino como evidencia del conocimiento del paisaje y de cómo encontrar y usar productos que eran nutricionalmente ricos. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que tal vez el hecho de que todos estaban consumiendo cosas similares era más por tradición que por falta de variación en la dieta, como vimos a través de los restos de plantas. Había mucha variación, había muchos diferentes ingredientes que se pudo usar. Bueno, mediante estos datos aparece un patrón de cierto tipo de tradiciones y alimentos compartidos y el posible control estatal de la distribución de comida. No vemos grandes jerarquías de acceso y la homogeneidad superficial podría resultar de eventos como fiestas comunitarias o mercados donde los mismos bienes eran distribuidos a la población. Los aztecas narran la historia de un bloqueo económico diseñado para estrangular económicamente a la población de Tlaxcala. Sin embargo, mi investigación sugiere que aunque bienes de lujo como el sal, algodón y cacao pudieron ser restringidos, otros bienes homólogos como tequesquite, maguey, estaban disponibles y eran usados por la comunidad. El verano pasado regresé, en 2019, no en 2020, regresé a Tlaxcala a entrevistar cocineras tradicionales y miembros del mercado alternativo de Tlaxcala acerca de su conocimiento y uso de ingredientes y recetas de tiempos prehispánicos. Al platicar con ellos, quedó claro que las cocineras tradicionales y agricultores han sido los administradores de estas tradiciones como poblaciones que evitaron en gran parte el mestizaje que experimentaron los élites que se adaptaron a jerarquías españolas. Además, de cierta manera, las tácticas usadas por la población de Tepeticpac, alimentación comunitaria, enfoque en el consumo de maíz, nopal, amaranto, insectos, para mantener su soberanía frente al imperio, son muy similares a las tácticas que se usan muchos grupos contemporáneos que están enfrentando el imperio del capitalismo. Mirando así a las comunidades contemporáneas de Tlaxcala y las diversas historias que contienen, ha fortalecido de un modo sustantivo mis interpretaciones y al mismo tiempo los datos de mi análisis son evidencia de la importancia del trabajo de estos grupos de cocina y agricultura en cuanto a la importancia de la soberanía alimentaria. Concluyo mostrando cómo la bioarqueología puede servir a la política del presente, ayudando a sanar de heridas coloniales y capitalistas a crear una bioarqueología que sirve a la comunidad. Y con eso termino. Quiero dar gracias a todos los equipos de arqueología que me apoyaron con este trabajo, a la comunidad de Tlaxcala, a mi familia y este proyecto y sus resultados fueron financiados por el proyecto arqueológico Tepeticpac, Tlaxcala Archaeological Project, una beca Fulbright García Robles, una beca de Wenner-Gren y por la Universidad de Vanderbilt. Muchas gracias.
Gracias a ti, Caitlin. Muy interesante, una perspectiva diferente de la arqueología. Esta parte de culturalizar es interesante y no es una cosa que se maneje mucho en México todavía, por lo menos. Pero bueno, muy, muy interesante. Felicidades. Gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Déjame ver. Bueno, bueno, tenemos saludos. A ver, vamos a empezar por los saludos. Veo algunos primos por ahí. Sí. Bueno, Blanca América Rojo, saludos. Agostino Ortiz Butrón. Mercedes Martínez Londoño. Igual está por ahí Rosalba Nieto. Coral Aguilar. Diana Moreiras. También muchos saludos, Caitlin. Felicidades por tu investigación. Nathaniel Alejo dice muchas felicidades, gran trabajo. ¿Quieres seguir? ¿Qué es eso? Lucero Iveda Alcántara Ramírez, felicidades, Caitlin. Verónica Rocío Sánchez Menéndez. Bueno, por ahí Benjamín López. Blanca América Perséfone Rocco, perdón. Excelente trabajo, aprendimos mucho. Bueno, creo que no hay muchos saludos, pero bueno. Entonces, bueno, ahí tengo una pregunta. Entonces, cuando encontré, la parte de fitolitos te sirvió principalmente para contrastar o para refinar los resultados que dieron de isotopía, ¿no? Uh-huh. Para poder especificar. ¿Y has encontrado con lo que igual comentabas de trabajos de isotopía que están hechos a partir por ejemplo, sobre todo en universidades extranjeras, en este caso, por ejemplo, en Teotihuacán, ha habido muchos trabajos que han hecho en Canadá o han hecho en Arizona, está lo de Christine Nado, por ejemplo. Sí. ¿Has encontrado errores de interpretación, sobre todo en la cuestión de carbono 4? Sí, han hecho muchos trabajos, más en Teotihuacán, porque hay un montón de gente que está trabajando ahí, están trabajando muchos temas diferentes, y también en el área maya han hecho muchos trabajos con diferentes perspectivas, y también en Oaxaca, creo, pero creo que es algo nuevo que están empezando en los últimos 15 años, 10 años, a pensar más en dieta, no solo como nutrientes, sino como ingredientes que tenían algún valor cultural y cómo pensar en las personas del pasado como personas, no solo como entierros o no solo como unos ancestros míticos, pero como personas que realmente interactuaban y cómo podemos usar la comida y prestar más atención a los detalles de la comida para interpretar esas cosas. Entonces, sí veo que hay más gente que está haciendo ese trabajo y creo que el trabajo más impactante ha sido en colaboración con colegas mexicanos, latinoamericanos, que sí conocen más de la cultura y pueden dar ese toque cultural a lo que se ve en los datos. Claro. Yo tengo, antes de pasar a las preguntas, tengo un comentario. Bueno, cuando comencé a ver un poco sobre, por ejemplo, tu tesis de doctorado, que es un poco esto también, pues yo no había la verdad leído o visto algún trabajo similar, ¿no? En el que pues se conjunte así de lleno la bioarqueología con el trabajo de campo etnográfico como el que planteaste, ¿no? El que hiciste. Pero bueno, me gustó mucho, ¿no? La idea es genial, me pareció genial. Y también me quedé pensando un poco más en la cuestión técnica, ¿no? Esta conjunción que hiciste entre
los isótopos estables y el análisis de cálculo dental, ¿no? Porque al principio decías que pues colaboraste con un estudio de paleoambiente. Entonces supongo que fue a partir del cálculo dental más bien, que colaboraste, ¿no? Con lo que colaboraste. Entonces, ¿cuál fue tu impresión al ver los resultados entre isótopos estables y cálculo dental? O sea, ¿cómo si se complementaban bastante o eran diferenciados entre sí? No sé. Sí, sí, pues creo que colaborar nos ayuda bastante porque yo no sé mucho de fitolitos. O sea, esa colaboración vino de alguien que sí sabía interpretarlos y me ayudó bastante porque cuando estás estudiando un doctorado, o sea, no quieres pasar tu tiempo aprendiendo de todo porque se te va el tiempo y ya no termines. Entonces, eso de poder colaborar con otro tipo de experto me ayudó bastante a añadir algo que me faltaba y sí me ayudó mucho porque dentro de los estudios que yo había leído, las plantas C4 casi siempre se identifican como maíz, nada más como maíz. Y no se considera otros tipos de plantas que son comunes en México Central, que es una área muy árida. Entonces hay muchas plantas que se consumen, que se usan. Entonces yo tenía pensado que probablemente no estaban consumiendo 90% de la dieta maíz. O sea, consumimos mucho maíz, pero eso es bastante. Y tampoco vi ninguna evidencia de desnutrición. O sea, había suficiente variedad en su dieta para que estuvieran sanos. Entonces, poder añadir ese tipo de información ayuda a argumentar que había evidencia de otros tipos de plantas que también tenían valores similares y que daban más variedad a la dieta y que podían complementar, pero también para ser similar a los valores de planta C4. Entonces, creo que sí ayuda a dar más contexto. Muy bien, bueno, tenemos una primera pregunta de Andrea Colcrave y dice: buenas tardes, mi pregunta es, ¿considera que hoy en día el consumo de atole continúa para combatir la desnutrición? Gracias. Sí, pues el ensayo que puse ahí es uno de varios que se han hecho que usan atole, porque atole en polvo se puede guardar fácilmente, se puede distribuir fácilmente, se puede preparar fácilmente. Entonces, sí existen varios estudios que han hecho en que usar, más bien no sé si han usado diferentes tipos de atole, pero más bien atole de maíz nixtamalizado, que contiene un montón de nutrientes, para hacer muy accesible una comida que tiene un valor nutritivo muy alto a la comida. Muy bien. Raúl Alejandro López Pérez, excelente investigación. A nivel de sexo, ¿encontraste diferencias en la dieta? Pues el problema era que no habían muchos individuos de sexo femenino. Entonces, las diferencias no los pude distinguir a nivel estadístico. Entonces, porque en cuanto a análisis de isótopos, tienes que tener entierros que están bien preservados, porque el isótopo existe dentro del tejido del diente o del hueso, y si no está bien preservado, entonces no vas a poder sacar o el colágeno o el se me está yendo la palabra del parte mineral. Pero entonces, dentro de los pocos individuos femeninos que tuve, menos estaban del nivel de preservación para sacar muestras. Entonces, no pude
no pude decir si habían diferencias entre sexo. Habrá que hacer un estudio más amplio. Claro, posiblemente sí lo haya, ¿no? Digo, en algunos casos, por ejemplo, algo de lo que yo he hecho, pues sí he encontrado algunas diferencias eh, curiosamente, sobre todo en la presencia de microcarbón en los dientes. Entonces, eso es interesante porque nos habla de una relación, por ejemplo, en cuanto a los fogones, todo esto, ¿no? Entonces, igual es una cosa que podemos explorar en un futuro. Sí, estaría bien. Bueno, Perséfone Rocco dice, ¿se encontraron restos de semillas en los entierros? Eso no lo sé. Yo trabajé con el proyecto arqueológico Tepeticpa, que es un proyecto de Lina, y ellos, como un proyecto muy amplio, tienen expertos en todo, en cerámica. Entonces ellos están haciendo otros análisis y todavía no han publicado los análisis de restos de plantas, pero creo que sí los están analizando, pero yo no sé bien qué han encontrado. Yo me enfoqué, o sea, dentro de los entierros no creo que encontramos ninguno, pero no sé si dentro de los restos de cerámica, si se pudo ver restos de comida también. Ahí ya sería interesante contrastarlo, porque por lo regular se tiene en las ofrendas hay restos, ¿no? Uh-huh. También Perséfone Rocco, ¿cuál es el estado de desgaste de la dentición de los individuos? Sí, pues hice mi tesis doctoral, hoy presenté sobre Tepeticpac, pero en mi tesis comparé Cholula y Tepeticpac. Y en Cholula el nivel de desgaste era increíble y en Tepeticpac casi nada. Entonces creo que eso es evidencia de que estaban procesando mucho la comida, y que eran comida como más blanda. Y pues sí, no sé mucho de los estudios de desgaste, entonces si tienen otras preguntas que puedo hacer, otros, o si también si quieren investigar conmigo, pues podemos ir viendo. Pero sí, la preservación y también poco desgaste, poco evidencia de infecciones. O sea, el estado de salud de esta población estuvo bastante bueno. Coral Aguilar, ¿existen algunas estructuras, además de los dientes, donde se puedan encontrar isótopos, en este caso para la dieta? Sí, en cualquier tejido humano, o sea, nosotros estamos hechos de isótopos. Cuando consumes algo, se convierte en parte de tu cuerpo, de tu piel, de tu cabello, pero en contextos donde se preservan esas cosas, también se puede analizar. Y como el cabello y la piel son cosas que nuestro cuerpo reemplaza con más frecuencia, entonces te van a dar una dieta más reciente. Entonces, en contextos donde existen momias, por ejemplo, ahí puedes comparar la dieta a los 2 meses antes de morir, 3 años antes de morir, durante niñez. Entonces ahí se pone más interesante a ver cómo fue cambiando su dieta antes de morir, ¿no? Pero en este contexto solo había hueso y diente. Claro, y por lo regular lo que son los dientes nos dan un rango depende también de qué edad tenga el individuo, puede ser de los 6 años hasta los 18, 19 años, depende del tercer molar, un poco antes, y bueno, el hueso nos da los últimos 7 años más o menos de la vida, ¿no? Por la cuestión de la renovación. ¿O tenemos otra más? Perséfone Rocco también. ¿Cuál sería el rumbo que tendría que seguirse para hacer estos estudios en México? O sea, ¿me pueden ayudar a entender la pregunta? Yo creo que preguntas sobre cómo se podrían hacer en México. Bueno, en este caso, en la Escuela de Antropología, también en antropológicas, se está trabajando con el Instituto de Geología y se están haciendo varios trabajos sobre isotopía. Y bueno, obviamente depende de qué tipo de isótopos hagas. Por ejemplo, de carbono o en este caso de estroncio, que es un poquito diferente, pero se hacen por lo regular se hace en México o se hace en colaboración con alguna universidad extranjera.
Ujú. En este caso, por ejemplo, con Christine White o con, ¿cómo se llama? Longfellow. No sé. Fue tu asesor, ¿no? Mi asesora es la doctora Tiffany Tang, sí. Pero sí, y también creo que muchas veces este tipo de trabajo lo están haciendo en departamentos de geología. Este, entonces también puedes colaborar si no existe en tu universidad, no sé si es posible, pero en Estados Unidos muchas veces es cosa de colaborar porque la preparación del hueso y del diente no es muy complicado, es usar la máquina de espectrómetro de masas, que es más complicado, pero colaborar, siempre colaborar y se pone más fácil. Sí, Sí, claro, sobre y todo, bueno, perdón, Vicky. no, es que iba al final de la presentación cuando mencionaste todas las becas y los financiamientos que tuviste, ¿no? Las colaboraciones para pues poder lograr toda esta investigación, ¿no? Todo se basa en eso que tú mencionas, en la colaboración, Sí, no se puede hacer con una sola persona o en una sola institución, ¿no? Se tiene que valer de varias. sí, también, y eso también me ha ayudado bastante cuando me siento este, que no tengo nuevas ideas o no sé qué hacer, eso de colaborar con alguien y poder platicar un poco te ayuda a avanzar y pensar en cosas de diferente forma y sí. Sí, Además por de que ejemplo, también aquí en México, perdón, Jorge, no, adelante. hay que tener bien presente también el Consejo de Arqueología, ¿no? Que es el que nos permite, el que nos dice si sí o si no y cómo, ¿no? Utilizar una muestra y Sí, para poder, no, ya sea aquí en México o en otro país. Ujú. Pero bueno, sí, en general la colaboración pues, siempre se puede dar. Se llevan ciertos pasos, obviamente, para dejar claro el nivel de participación de cada persona y lo que se pretende sacar, ¿no? En este caso, una tesis de investigación, un artículo, etcétera. Pero bueno, hay muchas. En México está trabajando, por ejemplo, Gabriela Mejía Pel, trabajó sobre también isotopías estables. Ella es antropológica, entonces pueden buscar sobre el trabajo sobre ella y ver quién la asesoró. Es de gente de geología de la UNAM. Isabel Casar, ¿no? Es Ujú. la que lleva el departamento para isotopía, entonces, pues es la UNAM, aunque creo que el INA, no sé si el INA también tenga laboratorio, pero en la UNAM, aquí en México, pues es muy bueno. Me parece que hay uno como parte de los laboratorios de Lina, pero habría que checarlo, ¿no? Pero bueno, cuestiones de colaboración. Es mejor a veces hacerlo a nivel extranjero o a nivel nacional, como sea, pero siempre es más fácil por la cuestión del dinero, porque no son pruebas económicas. sí. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, nada más un saludo que faltó por aquí de Raquel Moscoso, que te saluda desde el Perú. ¿No? Entonces, pues muchísimas gracias. A ver, déjame ver. Bueno, en lo que ve Jorge, Ah, yo sí te quería preguntar una última cosita. Con adelante, lo que adelante. hiciste de entrevistas, Ujú. eh, qué tan atrás en generaciones eh, se, se remonta la cuestión de la enseñanza de la cocina, o sea, de preparar los alimentos y demás? No sé, entrevistaste a lo mejor a alguna abuelita de familia, alguna mamá, y a la hora que te contaban, no sé si te decían, no, pues lo aprendimos de mi abuela o lo aprendimos de mi bisabuela o no sé, qué tan atrás fuiste en esa cuestión en el tiempo? Sí, pues realmente em, las entrevistas formales los hice el año pasado, pero las personas que entrevisté eran personas que iba conociendo durante el año que estuve trabajando, haciendo mi trabajo de campo en Tlaxcala y eran personas que encontré saliendo a comer en lugar de comida corrida y platicando de mi trabajo o yendo al mercado. Este, y entonces, sí me gustaría aumentar las entrevistas y preguntar a más gente
porque sí, mucha gente menciona no tanto enseñanza como formal, sino informal, solo de observar o de estar trabajando juntos y sí, entonces eso era muy interesante porque creo que a veces ni nos damos cuenta de las cosas que sabemos solo por observar, como a cómo se debe oler un chile que se tueste el horno en el fuego, en qué momento está listo para sacarlo. Esos son conocimientos que tenemos que creo que no lo consideramos como conocimientos del pasado, pero sí lo son. Entonces, sí, hay un grupo, hay un chef, Irat Santa Cruz, que tiene varios programas en Tlaxcala para conocer más de la cocina tlaxcalteca, la cocina tradicional, y es a través de su trabajo que conocí a mucha gente, y él sí ha hecho muchos, de hecho, acaba de sacar un mini video en Facebook también sobre la cocina, pero él ha trabajado más a detalle con estas personas y también escuchando los videos y las entrevistas que sacó él, me ayudó como a pensar en las preguntas que quería hacer y dónde se escondían estas historias y ideas también. Gracias. Gracias. Bueno, aquí un saludo de una fan. Ingrid Pretzel Villagrán dice muy interesante. Saludos a Kate. Somos fans de ella en México. Muchos saludos. Y acá hay otro de Blanca América Rojo. Muchas gracias por la charla. Cada vez aprendo mucho más de nuestros antecesores. Bueno, pues finalmente pues les quiero agradecer. Aquí llegó otra cosa. A ver, me quedó una duda. Mencionaste que encontraron uno de los entierros un pesote. Besote. Besote. Sí. No sé cómo se escribe ese. Si quieres especificar que es un besote. Un besote es algo que se pone en... Se me van las palabras, ¿me puedes decir? Es como el piercing que se pone abajo del labio, que luego se ponían aquí. Entonces son por lo regular piezas circulares con una forma como cóncava, casi como con los que agarran los celulares, pero pequeñitos. Se los insertaban debajo del labio y quedaban como podía ser de barro, podía ser de alguna piedra, inclusive de obsidiana, y era parte de una decoración. Es prácticamente como lo vemos ahora como un piercing, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que sería un besote, que es algo común junto con las orejeras también. Gracias. Creo que... no, aquí otra. A ver, es que están llegando tarde. No, ya se es la misma. Perdón, sí. Bueno, nada más no sé qué sea, bueno, pero bueno. Ya finalmente damos por terminada esta plática. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Caitlin. Gracias. Se ríe porque no está acostumbrada todavía. A Vicky por estar siempre aquí presente, apoyándonos con todo lo que se requiera para esas pláticas. Y bueno, gracias a todos el público. ¿Tienes algún correo por si alguien te quiere contactar, Kate? Sí, pues tengo, mi correo es mi nombre, caitlin.alcantara@gmail.com, y también si quieren saber más de mi trabajo, igual tengo un sitio web que es caitlinalcantara.com, y ahí pueden ver las clases que doy, algunas otras pláticas que he dado, sí, ya. Muy bien, ahí lo tienen. Pues muchas gracias a todos. La próxima semana tenemos programa doble, entonces prepárense también para lo siguiente. Y bueno, pues muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Caitlin. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.